Dios les bendiga, queridos hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Queridos hermanos, indudablemente el lienzo profético de Dios se está desarrollando en la zona del Medio Oriente. Y la Iglesia de Jesucristo tiene que observar con sumo cuidado el reloj profético de Dios, que es Israel. La analogía de Israel, queridos hermanos, como el reloj profético de Dios, sugiere que para entender en qué punto del cronograma divino nos encontramos, no debemos mirar al mundo en general, sino más bien específicamente a lo que está sucediendo con el pueblo y la tierra de Israel. Aquí yo te comparto algunos puntos clave sobre cómo se interpreta este lienzo profético en el contexto actual. Y aquí te voy a compartir algunos puntos que son clave para entender cómo debe interpretarse este lienzo profético en el contexto actual. Primero, indudablemente, la restauración de la nación de Israel. La manecilla del reloj profético de Dios comenzó a moverse de una forma acelerada con el renacimiento de Israel en 1948. Yo he hablado mucho de este tema en mi canal. Pero según esta visión, el regreso de los judíos a su tierra ancestral, la tierra que Dios le dio a sus padres, es el cumplimiento de profecías como la de la higuera que reverdece de Mateo 24, 32 y 33, o el valle de los huesos secos, Ezequiel 37. Lo segundo es que Dios presenta a Israel como copa de vértigo, porque el lienzo profético coloca a Jerusalén en el centro de la atención mundial. Los ojos del mundo están sobre lo que está sucediendo en Israel. Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, describe a la ciudad de Jerusalén como una piedra pesada para todas las naciones. El interés global, los conflictos y los esfuerzos por el control de la ciudad santa de Jerusalén, son vistos como señales de que el reloj se está acercando a la hora cero. ¿Y cuál tiene que ser el rol de la Iglesia de Jesucristo? Pues debe tener dos actitudes: vigilancia y discernimiento espiritual. Porque para la Iglesia observar este reloj es un llamado a tres cosas. Primero, a la vigilancia espiritual. Mantenerse preparado para la venida del Señor, el rapto de la Iglesia. Segundo, la intercesión. Orar por la paz de Jerusalén, según el Salmo 122, 6, que dice: pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y tercero, el evangelismo, que es entender que el tiempo es corto y la misión de compartir el mensaje de redención, de salvación, de escape con los perdidos es urgente. Yo quiero darte un resumen de las señales que son clave. La señal profética y la referencia bíblica, donde está escrito si se cumple bíblicamente o no. Está el retorno a la tierra de Israel por parte de los judíos. Y eso está en Ezequiel 36, 24, que dice: yo tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. O sea, iba a ser Israel visto como un país soberano, con un gobierno soberano. ¿Cuál es el contexto actual de esto? La inmigración constante de los judíos a la tierra de Israel, y eso se conoce como la Aliyá. Y están las alianzas geopolíticas. Ezequiel 38, ahí habla de Gog y Magog. ¿Cuál es el contexto actual?
alianzas entre potencias al norte y al oriente de Israel. Y la otra clave importantísima es la búsqueda de la paz. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y dice la Biblia, y no escaparán, porque nadie puede escapar del plan del lienzo profético de Dios. ¿Cuál es el contexto actual de esto? Los intentos constantes de tratados en el Medio Oriente, esas intercesiones entre los poderosos del cese al fuego en esa zona. Este es un tiempo importante para quienes estudian las escrituras, las profecías, donde la geopolítica y la fe parecen que están entrelazadas cada vez más. Por eso, en este tema, no podemos dejar de lado a Ezequiel 38 y la reconstrucción del tercer templo. Porque este es un tema profundo. Todo el mundo no se mete en este tema. Y tiene muchas capas, así como una cebolla. Y como ya mencioné, el reloj profético, la profecía de Ezequiel 38 y 39, Gog y Magog, es probablemente la pieza más impactante del lienzo profético actual. ¿Por qué? Porque describe una alianza, una unión, una coalición de naciones que nunca antes en la historia habían estado alineadas de la forma en que lo están hoy. Aquí yo te voy a presentar unos elementos más críticos que la iglesia debe observar hoy con mucho cuidado. Primero, la coalición de naciones, Ezequiel 38. La profecía menciona nombres antiguos que corresponden a naciones modernas. Yo hablé en estos días de eso. Lo impresionante es que históricamente, óigame bien, estas naciones no eran aliadas. En la antigüedad nunca lo fueron, pero hoy tienen pactos militares, económicos sólidos, pactos tecnológicos. Magog, Mesec y Tubal, generalmente estos tres pueblos son identificados con las regiones de lo que hoy es Rusia y sus alrededores, Persia, actual Irán. Hasta 1979, Irán era un aliado fuerte de Occidente y de Israel, pero hoy es su principal enemigo. Cus y Fud son regiones del norte de África, que son Etiopía, Sudán y Libia. Fíjate que Libia no es casualidad que esté allí. En Libia nosotros podemos identificar a un dictador llamado Gaddafi, que en realidad ese era el corazón y el cerebro del terrorismo, de la guerrilla en el mundo. Ese hombre fue el que armó los ejércitos rebeldes de Centroamérica, financiaba las guerrillas, las revoluciones. Gracias a Dios que ya no está. Tenemos a Gomer y Togarma, que son las zonas de la actual Turquía. Y aquí hay un detalle muy clave que tengo que resaltar, y es que la Biblia dice que vendrán del lejano norte, de las tierras del norte, y que van a atacar a un Israel que ha sido recogido de entre las muchas naciones y que habita confiadamente. Eso está en Ezequiel 38, versículo 8. Lo segundo que tenemos que observar aquí, para que nos alertemos, y sobre todo los que enseñamos la palabra, los ministros del Señor, es el preparativo para el tercer templo. Para muchas profecías sobre el fin de los tiempos, como las de Daniel, o la misma palabra del Señor Jesús en Mateo 24, se cumplan, es necesario obviamente que exista un templo en Jerusalén. En Jerusalén existe el Instituto del Templo y hay inclusive organizaciones que han fabricado, ya están fabricadas todas esas piezas
los utensilios sagrados, las vestiduras sacerdotales y han entrenado a levitas que genéticamente han descubierto. Estoy hablando de Israel. Israel descubrió y diseñó el sistema de riego por gota y puso a florecer el desierto. Es porque Dios está con él, porque esa bendición se la ganó Jacob cuando luchó con el ángel. Por eso la economía del mundo está en las manos de los judíos. Y usted ve que la mayoría de los premios Nobel son judíos. Usted no va a conseguir a un comunista o a un ateo recibiendo un premio Nobel, porque Dios honra a su pueblo. Dentro de todo ese mover de desarrollo profético cumplido, tenemos que ver las novillas rojas o las vacas alazanas, y el reciente interés de Israel en la crianza de novillas rojas, que son necesarias para el ritual de purificación en el templo, según número 19, eso ha encendido la alarma de los estudiosos, de los observadores proféticos, ya que es un requisito previo para restaurar los sacrificios en Jerusalén. Para eso se necesita un templo, se necesitan sacerdotes con sus utensilios y las vacas rojas o las vacas alazanas. Y lo tercero que yo veo aquí es que todo este acontecer se vuelve como en un resorte o en una mano fuerte que empuja hacia un tratado de paz. La Biblia habla de un líder futuro que va a confirmar un pacto con muchos por una semana de 7 años. Entonces los esfuerzos actuales, como los acuerdos de Abraham, que por cierto, Trump y su yerno están muy involucrados en este programa, y otros intentos por la normalización, la paz en el Medio Oriente, son vistos como el escenario que está listo, preparado para que surja una figura diplomática inicialmente que va a lograr lo que parece imposible hasta ahora: una paz temporal y global en el Medio Oriente. ¿Y cómo debe responder la Iglesia de Jesucristo al desarrollo de estos acontecimientos? Primero, no temer. Jesús dijo que cuando veas estas cosas suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Lo segundo es santidad. ¿Por qué? Porque si el tiempo es corto, la calidad de nuestra vida espiritual debe ser la prioridad. Tenemos que trabajar en la santificación de nuestras vidas. Y lo tercero es el evangelismo, porque el reloj de Dios marca la urgencia de alcanzar a aquellos que aún no conocen el mensaje de salvación. Es un momento histórico donde la Biblia y el periódico parecen decir lo mismo, o mejor dicho, los noticieros del mundo están repitiendo lo que ya la Biblia dice, lo que ya el Señor dijo. La profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27, es la columna vertebral de la profecía bíblica. Es el mapa que Dios le dio al profeta para explicar el destino de Israel y el tiempo exacto del Mesías. Ahora, para entender el reloj profético de Dios, primero tenemos que entender que en el lenguaje profético una semana representa un periodo de 7 años, una semana de 7 años. Es una semana profética. Por lo tanto, 70 semanas son 490 años que están determinados sobre el pueblo judío y sobre Jerusalén. Yo sé que esto de la semana 70 no es tan fácil, sobre todo para quienes no conocen esto de la profecía, de la escatología, y personas que tienen tiempo en el Señor, pero no se preocupan por estudiar la palabra. Ni siquiera, y lo que me impacta ahora más
Es que hay gente que ya ni la Biblia la quieren llevar en las manos, no quieren llevar Biblias a la iglesia, llevan la Biblia en una aplicación en el teléfono. Cuando yo quiero, no siempre, pero hay veces que le digo, Señor, háblame hoy, dame una palabra, la necesito. Yo abro la Biblia, oro y yo entiendo que Dios me guía. Pero ¿cómo hago yo para que Dios me hable a través del teléfono? Primero tengo que encenderlo. Segundo, tengo que buscar la aplicación. Eso es negligencia, eso es una falta de respeto a Dios y un mal ejemplo a la iglesia de Jesucristo. La Biblia dice, exaltad a Jehová con vuestras gargantas y espada de doble filo en vuestras manos. La espada de doble filo es la Biblia, hermano. Entonces, yo quiero explicarle un poquito o desglosarle esto de las 70 semanas. Porque el cronograma se divide en 3 bloques principales. Primero, las primeras 7 semanas, que son 49 años. Este es el tiempo que tomó reconstruir los muros y la plaza de Jerusalén tras el exilio de 70 años en Babilonia. Lo segundo es las 62 semanas siguientes, que son 434 años. Al final de este periodo, la profecía dice que se quitaría la vida al Mesías Rey. Entonces, aquí hay un dato que usted tiene que anotar. Si usted suma 7 semanas más 62 semanas, le da 483 años. Si tú sumas 7 semanas más 62 semanas, esto te va a dar 483 años, desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta exactamente a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y está en tercer lugar la semana 70, que son los últimos 7 años. Y aquí es donde el reloj se detuvo y donde entra la iglesia. Entonces hay un paréntesis, yo lo llamo el paréntesis de la gracia, porque entre la semana 69, que ahí se cumple la muerte del Señor Jesucristo, y la semana 70, hay un intervalo de tiempo que la Biblia en realidad no lo contabiliza dentro del trato específico con Israel. Pero ese es el tiempo de la iglesia. Durante ese periodo, primero, Israel fue dispersado por las naciones. En el año 70 después de Cristo llegó el general Tito con sus hordas romanas y usted sabe, destruyó el templo y devastó a la ciudad. Lo segundo es, el evangelio se extendió a todas las naciones porque precisamente por causa de la persecución los creyentes salieron y en su huida iban sembrando la palabra del reino de los cielos, el mensaje del evangelio de Cristo. Y lo tercero es el reloj que se activa cuando la iglesia sea retirada, cuando sea levantada en el rapto y Dios vuelva a centrar su atención absoluta en la redención de Israel. En realidad, la gran tribulación está diseñada, está preparada por Dios para hacer volver al pueblo de Israel a Él. Y usted ve como en Apocalipsis capítulo 19, el Señor Jesucristo en su segunda venida visible, Él libra y salva a Israel de una destrucción inminente. Esta última semana de 7 años, que es la semana 70 de Daniel, va a comenzar con un evento específico. Según Daniel 9:27, con la firma de un pacto de paz entre Israel y las naciones. Pero ya la iglesia no está aquí. Usted ve en Apocalipsis, la iglesia aparece hasta Apocalipsis 3. De ahí en adelante toda la terminología tiene que ver con Israel y aparecen términos que solamente se usaban en el Antiguo Testamento. Fíjese que la semana 70 está partida en dos. La primera mitad de la semana, que son 3 años y medio, y la segunda mitad de esa semana, 3 años y medio más, que ambas hacen 7 años.
Al final de la semana 70, o sea, la segunda parte de la semana 70, el Mesías, el Señor Jesús, regresa en gloria, que es la segunda venida, visible. En la primera mitad de la semana comienza la gran tribulación y en la segunda mitad de la semana es la restauración total de Israel. Cuando reciban al Señor como su Mesías, eso está en el libro de Zacarías. Ahora, ¿por qué es vital que la iglesia observe esto hoy con cuidado? Porque nosotros estamos viendo cómo el escenario para esa semana 70 se está montando, hermanos. Israel está en su tierra. Esa era la condición necesaria para el pacto. Segundo, Jerusalén está bajo el control de los judíos, que es necesario para el templo. Y el clamor por la paz mundial es más fuerte que nunca debido a la inestabilidad global. No hay una nación ahora que no esté clamando y deseando que venga paz a la tierra. Entonces el hecho de que el mundo busque desesperadamente a alguien que traiga orden al Medio Oriente nos indica que el inicio de esta última semana está muy cerca. El rapto está a la puerta. El anticristo está preparado, solo que hay alguien que lo detiene, que es el Espíritu Santo y la iglesia. Por eso tenemos que observar bien el tema de la reconstrucción del tercer templo. Porque para mantener el orden de este rompecabezas profético, tenemos que analizar la figura que la Biblia describe como el protagonista de esa semana 70, aquel que va a confirmar el pacto, es el anticristo. Las escrituras le dan a este personaje muchos nombres: el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el inicuo, aquel cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pero su papel en el reloj de Dios es muy específico. Preste atención en el desarrollo de esta enseñanza que le estoy dando hoy. Y aquí te detallo cómo podemos identificar el escenario de la aparición de este personaje y lo que sucederá con el tercer templo en Jerusalén. Primero, el perfil del líder del pacto. Mire cómo es. Según Daniel 9 y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, este personaje no va a aparecer inicialmente como un tirano, como un engendro del infierno, sino como un estratega brillante y sobre todo como un pacificador. Por eso usted ve que aparece en Apocalipsis 6, cuando se abre el primer sello, montado sobre un caballo blanco y con un arco en las manos, pero sin flechas. ¿Cuál es el surgimiento político de este personaje? Que va a salir de una coalición de naciones. Esa coalición de naciones es el antiguo Imperio Romano, que ha sido revivido, o una confederación europea mediterránea, que es el territorio, el marco geográfico donde se asentó, se desarrolló el antiguo Imperio Romano. La solución al conflicto, ese es otro punto que tenemos que observar en la agenda del anticristo, porque su gran logro va a ser precisamente confirmar un pacto con muchos, Daniel 9:27, y este pacto va a ser la solución definitiva al conflicto árabe-israelí, prometiendo a los judíos algo que hoy parece imposible: paz. Y su estrategia es el engaño. ¿Por qué? Porque va a venir con prodigios mentirosos. Su carisma, hermano, será tan grande que el mundo va a caer rendido a los pies de este personaje, caerá a los pies de este hombre y va a creer que finalmente la humanidad ha alcanzado la paz global. El mundo quiere paz, pero la paz no la van a lograr si no tienen paz con Dios, porque la Biblia dice que no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Lo segundo es el tercer templo, que es el requisito físico. Para que la profecía de Daniel se cumpla,
a la mitad de la semana, dice la Biblia que el anticristo va a hacer cesar el sacrificio. O sea, tiene que haber un templo en funcionamiento para que puedan haber sacrificios. Bendito sea el Señor. Actualmente esto es lo que la iglesia de Jesucristo observa en el reloj de Dios. El monte del templo, que es el lugar más sagrado y disputado del mundo. Es el segundo lugar más sagrado para los musulmanes. Entonces la construcción de un templo judío allí requiere o de un milagro diplomático, que el anticristo va a tener tanto poder e influencia que los musulmanes se van a hacer a un lado y van a permitir que exactamente donde está la mezquita de Omar, ahí se construya o se reconstruya el tercer templo, porque ahí es donde originalmente estuvo el templo de Jerusalén. O va a ser un evento catastrófico que va a cambiar el status quo. Puede ser un gran terremoto que va a barrer eso, como pasó con el profeta joven que profetizó contra el altar de Jeroboam y dice que se derrumbó, se hizo escombro, y dice que un viento recio desapareció el resto de lo que fue el altar de la idolatría. Entonces, ahora mismo hay unos preparativos. El Instituto del Templo en Jerusalén ya tiene listos los planos arquitectónicos, yo lo vi en internet. El mobiliario, incluso la menorá de oro, ya está preparada, la lámpara de 7 brazos. Y la vestidura de los sacerdotes. Solo falta el lugar que es el templo y la purificación. Y es allí donde se va a cumplir la profecía de la abominación desoladora. Jesús advirtió que cuando veamos a este líder sentarse en el templo de Dios, claro, eso se lo está diciendo a Israel, porque nosotros no vamos a estar acá, y el anticristo se haga pasar por Dios, ese será el momento de huir. Mateo 24, 15 y 16, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo de Jerusalén, el templo de Jerusalén, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, pero hay gente que no entiende porque no leen. Y si tú lees en la humildad del espíritu y le pides a Dios que te guíe, que te enseñe, Él te va a enseñar. Dice, el que lee entiende. Por eso hay gente hoy, espiritualmente en las nebulosas, en tinieblas, porque no lee la Biblia. Son flojos, son negligentes. Y el versículo 16 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto no es con nosotros, pues esto no tiene que ver con nosotros. Nosotros estaremos en el reino de los cielos, en las bodas del Cordero. Y esto ocurre exactamente a los 3 años y medio de la última semana, de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Y hay un contraste de los dos tiempos, y es vital distinguir entre los dos eventos que la iglesia espera y predica. Obviamente, nosotros esperamos el rapto de la iglesia, pero también esperamos venir a la tierra con Cristo al final de la semana 70. El evento, la relación con el evento, relación con el reloj, el arrebatamiento o el rapto. Entonces allí el reloj de Israel se activa. Y la segunda venida, el reloj llega a su meta final, porque ahora se acabó el tiempo de los gentiles y comienza el gobierno, el reino milenial de Jesucristo. El carácter de este evento es que Cristo viene por su iglesia en el arrebatamiento, y en la segunda venida Cristo viene con su iglesia en cuerpo glorificado. La visibilidad con respecto al arrebatamiento de la iglesia o el rapto es en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque será un evento secreto.
Y en cambio que en la segunda venida dice la Biblia que todo ojo le verá. Será un evento público. ¿Y cuál es el propósito? En cuanto al rapto de la iglesia, es librar a la iglesia de la ira que viene. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré. Y en la segunda venida es juzgar a las naciones y reinar. Me refiero a Jesús. Ahora, ¿dónde estamos hoy? ¿En qué punto estamos hoy? Estamos exactamente en lo que se llama los dolores de parto. Así como las contracciones de una mujer aumentan en intensidad y en frecuencia antes del nacimiento, antes del alumbramiento, los eventos de Israel, guerra, rumores de guerra, alianza, que eso tiene que ver con Ezequiel 38, nos dicen que el nacimiento de la semana 70 es inminente. Dice Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Para entender esto de los dolores de parto o la urgencia del momento, tenemos que analizar precisamente las palabras de Jesús respecto a los dolores de parto de Mateo capítulo 24, versículo 8, que vemos hoy en las noticias del mundo y cómo la iglesia debe posicionarse. Jesús usó esta analogía porque las contracciones de un parto tienen dos características. Primero, se vuelven más frecuentes y segundo, más intensas a medida que se acerca el final. Aquí yo te voy a presentar el paralelo entre la profecía y la actualidad. Los dolores de parto en la actualidad. La señal profética de Mateo 24 y Lucas 21, ahí aparecen guerras y rumores de guerra. Y la realidad geopolítica actual, el conflicto en el Medio Oriente ya no es local, involucra potencias globales. Naciones poderosas se están involucrando y hay amenazas nucleares constantes. Las pestes y hambres. ¿Por qué? Porque la fragilidad del sistema global de salud y la crisis de suministros alimentarios tras conflictos internacionales es terrible. No me diga usted que Ucrania, que es considerada como el segundo semillero del mundo, los campos están bien. No pueden estar 100% activos, cayendo misiles, cayendo bombas, pasando tropas, pasando todas esas maquinarias de guerra. Y lo tercero es los terremotos en diferentes lugares. Hay un aumento notable en la actividad sísmica, los movimientos telúricos cada día son más frecuentes y más fuertes, y los desastres climáticos extremos hoy son sin precedentes. Y lo último, y tiene que ser como la cereza del pastel en este tema que yo estoy hablando, es que el amor de muchos se enfriará. Una sociedad polarizada con una pérdida de valores morales, éticos, cristianos y una creciente hostilidad hacia la fe cristiana, pues nos dice que el fin está cerca. ¿Y cuál es el escenario en Israel hoy? Lo más impactante es que Israel está rodeado exactamente de las naciones mencionadas en los salmos, esos mesiánicos, y en los profetas. La presión internacional para que Israel divida Jerusalén o sea territorio es constante. Quieren que Israel devuelva los territorios que ha conquistado. Entonces la Biblia dice que en los últimos días, este es el detalle que usted debe tener en cuenta, que la Biblia dice que en los últimos días Jerusalén será copa de vértigo para todos los pueblos a su alrededor, y nunca antes en la historia Jerusalén había sido el eje de la política mundial como lo vemos en el día de hoy. Lo tercero es cómo debe estar preparada la iglesia. Y esto me lleva a mí a hacerme una pregunta.
cómo debe prepararse la iglesia. Si el lienzo se está completando, la iglesia no debe estar descuidada, dormida, aletargada. La iglesia tampoco debe entrar en pánico, sino más bien estar en preparación. Estar apercibido significa tres cosas fundamentales. Primero, el discernimiento. Para no ser engañado, Jesús enfatizó tajantemente: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque muchos van a buscar soluciones políticas o espirituales falsas. Nuestra brújula debe ser la palabra de Dios, no las redes sociales, ni las ideologías humanas, ni las analogías sociológicas. Lo segundo es la santidad práctica. En 2 de Pedro 3:11, esta palabra me ha impactado siempre. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Vea, la cercanía del retorno de Cristo tiene que ser el detonante para nuestra fe, o mejor dicho, el mayor motivador para limpiar nuestras vidas. Porque la Biblia dice que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica, como Él también es puro. Y tercero, la lámpara con aceite. Así como en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, la diferencia entre estar listo o no estar listo es precisamente la presencia del Espíritu Santo representado en el aceite y una relación íntima y diaria con Dios. No basta con saber de profecía, hay que conocer al dueño de la profecía. Ahí en Apocalipsis el Espíritu dice que Jesús es el Espíritu de la profecía. El reloj de Dios no tiene retrasos. Dios le dio cuerda cuando lo activó y se detiene cuando todas las cosas se hayan cumplido. Ni una tilde, ni una Y de esta palabra va a quedar sin cumplimiento. Entonces, todo lo que sucede en Israel, desde los conflictos en su frontera hasta los preparativos del templo, es precisamente una señal de la misericordia para que la iglesia despierte. Cuando tú ves estas cosas, yo, como cristiano, yo tengo que entender que el fin está cerca y debo prepararme, estar listo, desechar lo que me entretiene, lo que me separa de Dios, porque tengo un llamado a terminar la tarea de la gran comisión. Yo tengo que activarme a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día de la redención nuestra, del rapto de la iglesia. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armaduras de la luz. Tenemos que vestirnos de la verdad, de la luz. Este mundo está envuelto en tinieblas y nosotros somos la luz de este mundo. Entonces, para cerrar este recorrido por el tema que yo he llamado el reloj profético de Dios, es fundamental que la iglesia mantenga un equilibrio. ¿Por qué? Porque el objetivo de la profecía no es que vivamos en una paranoia o con miedo, sino con esperanza y con propósito. Aquí yo te voy a dar una guía práctica para observar el lienzo de Dios sin caer en la trampa que yo he visto en estos días, que es el sensacionalismo. Primero está el filtro de la sana exégesis de la Biblia. A menudo las redes sociales se llenan de teorías conspirativas o de fechas, entre comillas, exactas, y para evitar el error, usa estos tres filtros que yo te voy a dar. Primero, la Biblia interpreta a la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Si tú escuchas algo sobre Israel o sobre el fin de los tiempos, busca también si eso tiene base en los libros de Daniel, de Ezequiel, Zacarías o de Apocalipsis. Segundo, cuidado con las fechas. Jesús fue claro, muy claro, y dijo: pero el día y la hora nadie sabe. Mateo 24:36. Por ahí creo que el año pasado, un hombre
famoso por su enseñanza como un maestro de la palabra, dio fecha exacta para el rapto de la iglesia, y no vino, quedó en vergüenza y tuvo que pedir perdón. Entonces, si alguien pone una fecha exacta, ya está distorsionando la escritura. Nosotros estamos llamados a observar los tiempos y las sazones, no calendarios específicos. Lo segundo es cómo leer las noticias hoy. Cuando tú veas las noticias sobre el Medio Oriente, hazte estas dos preguntas. Primero, ¿afecta la soberanía de Israel o el estatus de Jerusalén esta noticia? Zacarías 12:3. Segunda pregunta es, ¿involucra a las naciones de la coalición de que habla Ezequiel 38? Rusia, Irán, Turquía, etc. Y la tercera pregunta es, ¿se habla de un pacto de paz que incluya seguridad para Israel? Daniel 9:27, pero para eso tienes que conocer la palabra. Y para conocer la palabra tienes que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Dentro de todo esto, la iglesia tiene una regla de oro y es cumplir con la gran comisión. El estudio de la profecía debe producir un efecto inmediato, urgencia por las almas. Las almas se están perdiendo. Hay gente perdida dentro de la misma casa de los cristianos, los vecinos, en la iglesia no se están hablando de estas cosas para que la gente tome previsión, busque a Dios, porque el arca pronto, la puerta de la salvación será cerrada por el mismo Dios. Mientras la iglesia está aquí, tenemos la esperanza de santificarnos, de arreglar nuestras vidas, y el mundo tiene tiempo para reflexionar, para arrepentirse, y el Señor los perdona. Pero cuando la iglesia se vaya, entonces viene el periodo de la gran tribulación. Ahora, si creemos que el Rey viene pronto, queridos hermanos, y yo lo creo, el Rey Jesús está a la puerta, nuestra prioridad debe ser que el mensaje del reino llegue a los que aún no han escuchado el así dice el Señor, que no han escuchado el tic-tac del reloj de Dios, que no han escuchado de que pronto la iglesia de Cristo va a ser sacada de esta tierra impía. Entonces, el reloj de Dios también avanza según la tarea de la iglesia. ¿Por qué? Porque Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y mira cómo dice, y entonces vendrá el fin. Entonces tenemos que diferenciar dos cosas. Primero, lo que no es observar el reloj de Dios y lo que sí es observar el reloj profético de Dios. Lo que no es observar el reloj es vivir con miedo o con ansiedad, con paranoia. Y lo que sí es observar el reloj de Dios es vivir con paz y con gozo. Lucas 21:38 dice, gozaos, porque la redención nuestra se acerca. Y que no es observar el reloj de Dios, obsesionarse con teorías humanas. Y que si es observar el reloj de Dios, profundizar en el estudio de la palabra. Que no es observar el reloj de Dios, dejar de trabajar o de practicar la santidad y la sana doctrina. Y que si es observar el reloj de Dios, trabajar diligentemente hasta que Él venga. La Biblia dice, bienaventurado el siervo que cuando su Señor llegare le consiga haciendo así. ¿Qué no es observar el reloj de Dios? Ser un espectador pasivo, indiferente. Las cosas se están cumpliendo en nuestras narices y no estamos actuando. Y que si es observar el reloj de Dios, es ser un intercesor activo por Israel y por las almas. Y concluyo con esto, mis queridos hermanos, y espero que esto toque las fibras de tu corazón y active los mecanismos de seguridad, los mecanismos de alerta para que tú te actives. Y acuérdate, tienes que trabajar en ti mismo y dejar que el Espíritu Santo te prepare para el día de nuestra redención. Queridos hermanos, el lienzo de Dios es perfecto. No hay un solo detalle
que no cumple el propósito dentro de la maqueta profética de Dios. Cada evento en Israel es una pincelada que Dios da y que nos recuerda que Dios tiene el control de la historia y que Él tiene los hilos de la humanidad. La iglesia no debe mirar al futuro con incertidumbre, sino con la certeza de que el novio viene por su esposa. Espéralo en santidad y en paz. La Biblia dice que aquellos que aman la venida del Señor son bienaventurados. Tenemos la bienaventurada esperanza. Cristo viene por nosotros. Mientras el mundo se deshace en pedazos, corre detrás de sus propias vanidades, sus propios dioses, nosotros estamos esperando al único que puede sacarnos de este contexto de maldición, de juicio que viene y llevarnos a la mansión eterna de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Shalom.